vuelve a acompañar Marilyn Amado. Ella es coach y psicoterapeuta. Hoy vamos a hablar del perdón, un tema muy bonito, cómo es que podemos trabajar precisamente en perdonarnos, en perdonar a los demás, y esto va a ser el impulso para poder seguir adelante. Muchas veces nos quedamos enfrascados en situaciones con los demás o incluso con nosotros mismos, ¿no? Somos muy duros, no tenemos esa autocompasión también, así es que hoy vamos a abordar ese tema tan bonito junto a una excelente profesional, ya la mencioné, Marilyn Amado. Mi reina, después de tiempo te tenemos aquí en el espacio de Nuevo Día Magazine. ¿Cómo estás? Hola, mi querida Fío. Pues sí, muy contenta de estar aquí nuevamente. Siempre es una alegría para mí poder venir al canal, verte a ti, a los compañeros y compartir con el público. Así es, mi querida Marilyn. Y hoy con un tema además tan bonito, el perdón, ¿verdad? ¿Qué tan importante es saber perdonar, perdonarnos, pedir perdón también? Así es, y como bien lo dices, además de ser un tema muy bonito, es un tema de suma importancia y implica no solo el que podamos desarrollar esa capacidad de perdonar a los demás, sino empezar con perdonarnos a nosotros mismos, ¿no? Y podemos hablar de muchos niveles de perdón o incluso esas frases tan comunes de está bien, yo perdono, pero no olvido, ¿no? Es algo muy común. Entonces, si no olvidamos y seguimos pensando en el daño que nos hizo otra persona, exactamente, y lo peor no es eso, no es solo que a veces nos sentimos tan afectados, tan dañados y creamos este sentimiento que va muy relacionado en el lado opuesto, que es la culpa, que nosotros nos quedamos en el papel de víctima y culpamos al otro. Entonces, cuando decimos que perdonamos, pero no olvidamos, nos quedamos constantemente recordando ese hecho que tanto nos dañó, aquel evento o aquella cosa que alguien nos hizo, que nos causó mucho daño, y eso nos causa un terrible problema porque no nos permite avanzar. Nos quedamos atascados como en el pasado y no podemos seguir adelante porque todo el tiempo nuestra mente está recordando ese hecho tan desagradable. Entonces, es como volverlo a vivir y es como volver a llenarnos, ¿no?, de esas sensaciones tan desagradables, de ese rencor, de esa cólera, y no nos permite estar libres, poder disfrutar de nuestra vida al 100%. Exacto, ¿no? Qué importante es esa libertad, ¿no? Ese sentir que te impulse día a día, el sentirte sin ninguna mochila que te esté pesando, y el perdón muchas veces, o bueno, esta falta de perdón nos persigue a lo largo de nuestra vida, ¿no? Situaciones de repente de niños, pueden haber también situaciones de repente inconscientes que estamos cargando y que no hemos sabido perdonar. Así es, si nosotros nos fijamos en lo que dicen la mayoría de especialistas, todos nuestros patrones o creencias inconscientes dominan casi el 97% de nuestras decisiones. Entonces, a veces pensamos que lo hacemos todo, decidiendo, eligiendo, pero en realidad es el inconsciente que nos lleva a reaccionar de tal o cual forma. Por otro lado, nos dicen también los especialistas que nosotros interpretamos la realidad. Los grandes filósofos, los grandes maestros nos dicen, interpretamos la realidad justo en base a esas creencias inconscientes. Entonces, nosotros seguimos culpando al otro porque es como mucho más cómodo quedarnos en el papel de víctima y culpar a otro y esperar que el otro cambie, que el otro nos pida perdón, que el otro se arrepienta, mientras estamos creando todo ese caldo, ¿no?, de enojo, de cólera, de resentimiento, que muchas veces somatiza y nos enferma, ¿no? Terminamos con gastritis, con problemas incluso renales en la biodescodificación, ¿no? Nos dicen que el tener mucho rencor que va relacionado con no perdonar, pues puede afectarnos mucho los riñones o algunos otros órganos. Miren qué importante es esto. Ahora, ¿cómo logramos este proceso de perdón? ¿Qué tiene que pasar en nosotros? ¿Cómo trabajamos este tema, Marilyn? Lo más importante es reconocer que tenemos que hacer un trabajo interior, ¿no? Tenemos que trabajar en la autoobservación y el poder entender que nosotros justamente interpretamos las cosas que nos pasan en base a esas creencias inconscientes que tenemos o que hemos gestado desde que somos muy pequeñitos. Entonces, no siempre vamos a tener la razón. Uno de los grandes problemas es ser muy inflexible y pensar que siempre tenemos la razón y que es el otro el que está equivocado. Y la otra persona pensará lo mismo, no, él es el que me dañó, él es el que está equivocado. Entonces, es un poco empezar a trabajar esa flexibilidad de cambiar nuestra percepción de las cosas. Hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama Un curso de milagros, que nos dice que hay dos niveles de perdón. El primero es perdonar
porque nosotros nos sentimos los buenos y el otro es el malo, y como yo soy tan bueno te perdono, ¿no? Que es un perdón a medias, digamos, porque podemos quedarnos estancados en tú eres el malvado, el que me hiciste daño. Y el otro nivel de perdón es desde la comprensión, el entender que todos somos seres humanos, que todos cometemos errores, que traemos una historia, ¿no? Llena de traumas, de problemas desde la niñez, y que eso es lo que nos hace comportarnos de tal o cual manera. Entonces, cuando nosotros comprendemos que así como yo me equivoco, el otro puede equivocarse y reaccionar de una manera que a mí me va a dañar, me lleva a ese nivel de comprensión que me permite perdonar. ¿Por qué? Porque ya no me voy a sentir la víctima, porque entiendo que el otro actúa desde su dolor, desde su pena, desde su frustración, lo cual no significa que yo deje que me maltraten, ¿no? Simplemente que yo comprendo que el otro me está atacando o está reaccionando de tal o cual manera debido a todos los problemas que puede tener, y que algo es que a mí también me ha pasado, que a todos nos pasa. Entonces, cuando llegamos a ese nivel de comprensión, ya no nos sentimos las víctimas, ya no culpamos al otro, ¿no? Entendemos que hay una razón para ese comportamiento y se nos hace mucho más sencillo perdonar desde ese entendimiento, desde esa comprensión de no sentirnos tan lastimados. Así es, ¿no? Tenemos que trabajar paso a paso, sin duda alguna, en este tipo de temas. Ahora, muchas veces decimos, pues es fácil decirlo, ¿no? Pero ponte ya a trabajar en este tema. ¿Cómo debería de ser ese proceso? ¿Cómo lo deberíamos de manejar? Claro, justamente como lo dices, es un proceso, ¿no? Esa capacidad de perdonar, de liberarnos del papel de víctima, de sentir que el otro siempre es el que nos ataca y nosotros tenemos la razón, es un proceso que nosotros podemos cultivar en el día a día. Y el primer paso siempre va a ser el poder observarnos y ver si nosotros nos estamos perdonando, si somos muy duros con nosotros mismos, si estamos todo el tiempo juzgándonos, criticándonos, porque si nosotros no somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos, pues va a ser muy difícil que podamos perdonar al otro. Si somos muy duros con los errores que cometemos, nos va a costar mucho también disculpar los errores que otros cometen. Entonces, el primer paso es estar muy atentos, ¿no? Y darme cuenta, yo estoy entendiendo los errores que cometo, me estoy perdonando cada día, estoy comprendiendo qué es lo que le pasa al otro. No es algo que vamos a poder hacer de la noche a la mañana, sobre todo, como comentabas al inicio, si hay, ¿no?, alguna situación que venimos arrastrando por años, ¿no? Y nos cuesta, y a veces decimos, no, nunca voy a perdonar, y yo me voy a morir y no lo voy a perdonar, porque nos sentimos con la justicia de nuestro lado, con la razón de nuestro lado, y eso solo nos daña. Buda decía, sentir rencor y no perdonar es como tomar veneno y esperar que el otro muera, ¿no? Nosotros somos los que estamos ahí, ¿no?, lastimándonos, recordando una y otra vez ese hecho desagradable. Entonces, lo primero es soltar, ¿no? Dentro de esos pasos que debemos dar es soltar, ¿no? Soltar, comprender, perdonarnos a nosotros, y desde ese autoperdón comenzar a disculpar los errores que cometieron los otros. No tenemos que volver a ser amigos o a volver a estar junto de esa persona que nos dañó. Es solo liberarnos de esa mochila, como bien decías, que nos pesa tanto, que nos está causando tanto sufrimiento, para poder avanzar más libres por la vida. Exacto, lograr esa libertad, esa tranquilidad. Qué importante es entender que esto nos va a ayudar a seguir creciendo como personas, y entender que también si no lo trabajamos, esto nos va a estancar. Así es, cuando nosotros nos quedamos envueltos en ese resentimiento y no perdonamos, ¿no?, como ya lo mencioné, podemos somatizar, ¿no?, y tener algunos problemas de salud. Y eso también una de las frases de Buda que me gusta mucho es: nada puede dañarte tanto como tus propios pensamientos. Y sabemos que cuando no llegamos a perdonar y estamos constantemente pensando en el daño que nos hizo alguna persona, pues eso nos daña muchísimo, y está gestándose todo el tiempo esa cólera, ese resentimiento que nos deja atrapados en el pasado. Entonces, si queremos avanzar por la vida, tenemos que aprender, ¿no?, a soltar todo eso que nos dañó. Ahora, si le damos otro enfoque, es cierto que podemos no olvidar el daño que nos hizo esa persona, pero no para quedarnos todo el tiempo culpándolo o recordando ese hecho desagradable, sino para aprender la lección, para aprender tal vez que no tenemos que seguir manteniendo una relación con alguien que nos está dañando, ¿no? Pero sí podemos perdonarlo para poder avanzar
por la vida, para no seguir atados desde la mente. A veces ya ni vemos a esa persona, pero estamos todo el tiempo pensando, y me hizo esto, y me hizo el otro, y por qué, y alguna vez que yo lo vea, lo voy a sacar en cara, ¿no? Y eso, imagínense toda la energía que nos consume, en vez de estar pensando en cosas positivas que nos ayuden a crear, a disfrutar de nuestro presente, de nuestra familia. Nos dicen mucho los expertos que entre los beneficios que trae el perdón es tener una salud psíquica, ¿no?, mucho más estable, el poder liberarnos de neurosis, el poder estar más relajados, sin tanto estrés, el poder estar más felices, más contentos. Así es, todo ello que nos hace pues sentirnos plenos, ¿no? Todos buscamos y anhelamos esa tranquilidad, esa paz, el poder dormir tranquilos, el poder vivir diariamente tranquilos, y son cositas que tenemos que solucionar. Así es, son cositas que tenemos que solucionar, y como bien decías, es un proceso, ¿no? Es cultivar esa capacidad de perdonar a los demás, de perdonarme a mí mismo en el día a día, ¿no? Observándonos, todo el tiempo observándonos, a ver, ¿por qué me duele tanto, por qué me hiere tanto lo que ha hecho esta persona? Entonces, está bien que lo perdone, que le dé una segunda oportunidad, puedo perdonarlo y ya alejarme, pero siempre trabajando en cultivar esa comprensión, ese autorrespeto a nosotros mismos y al otro, y no simplemente culpar y quedarnos como las víctimas. Cuando nosotros culpamos a los demás y asumimos siempre el papel de víctima, no asumimos responsabilidad de nuestros actos y le damos el poder a otro. El poder de nuestra tranquilidad, de nuestra felicidad, depende de que el otro se arrepienta, venga, me pida perdón. Entonces, es muy diferente a que yo tome esa responsabilidad en mis manos y diga, o sea, yo lo perdono porque es lo mejor para mí, porque así yo puedo soltar esta situación y puedo seguir adelante sin estar recordando esos momentos desagradables, sin estar esperando que el otro venga a pedirme perdón para yo sentirme liberado. Así es, un tema muy interesante. Presten atención ahora todos. Mi querida Marilyn, recomendaciones finales. Algo que me gusta aconsejar mucho en consulta también es que a veces no es necesario que vayamos y pidamos perdón en vivo y en directo, ¿no? A veces no tenemos esa oportunidad o no queremos hacerlo. Entonces, ya como he hablado otras veces, para el cerebro todo aquello que imaginamos es como si de verdad estuviera ocurriendo. Entonces podemos trabajar el perdón en la imaginación, con aquellas personas con las que sentimos, ¿no?, mucho rencor, que sentimos que no podemos perdonar. En nuestra imaginación podemos todos los días trabajar ese perdón, ¿no? Imaginar a la persona que yo le pido perdón, que ella me pide perdón, incluso que le doy bendiciones, porque todo aquello que damos vuelve a nosotros. Entonces, para el cerebro, ese trabajo en la imaginación es como si de verdad estuviera ocurriendo, y nos va a liberar, y se van a dar cuenta que poco a poco, conforme pasa el tiempo, cada vez se siente uno más aliviado, hasta que ya se va el rencor, ya sentimos que hemos perdonado y podemos liberarnos y seguir adelante. Así es, a tomar estos consejos, aplicarlos en nuestra vida diaria. Y para quienes quieran tener un contacto más cercano contigo, mi querida Marilyn, como coach, como psicoterapeuta, coméntale al público cómo te contactamos. Me pueden contactar por WhatsApp al 959 37 40 98, y mi página de Facebook es Marilyn Amado, Gestión de Emociones. Ahí está apareciendo en tu pantalla, así es que ya lo saben, amigos. Hoy trabajamos este tema tan bonito, el perdón. Tenemos que tener esa plenitud, ser felices, liberarnos, así es que ojo con este tema. Marilyn, gracias, que tengas un lindo día. Gracias a ti. Gracias por acompañarnos. Nos vamos a la pausa, regresamos con más para ti. Este es Nuevo Día Más.